El centro comercial brillaba con luces doradas y música suave cuando la vio. Durante una fracción de segundo, a Adrián le pareció imposible, aquella mujer de vestido marfil, caminando con seguridad y elegancia, no podía ser Laura, la misma a la que había llamado pobre y carga antes de echarla de su vida. Sin embargo, era ella. Su cabello caía como seda sobre los hombros, su sonrisa tenía una calma nueva, y en sus ojos no quedaba rastro de la joven que él había humillado sin piedad años atrás. Adrián sintió una punzada de orgullo herido y, dominado por su antiguo desprecio, avanzó hacia ella decidido a recordarle quién había sido. Laura estaba observando un escaparate cuando él se plantó frente a ella. Sus palabras fueron afiladas, cargadas de burla, lo suficientemente altas como para que algunos curiosos escucharan. Le habló de su pasado, de cómo había tenido que mantenerla, de lo lejos que él había llegado mientras ella, según su imaginación, seguía sobreviviendo con migajas. En su arrogancia, incluso la empujó levemente con el hombro, como si quisiera apartarla del mundo al que creía no pertenecía. Laura dio un paso atrás, sorprendida, pero no humillada. Sus labios temblaron apenas, no de miedo, sino de incredulidad. En ese instante, una mano firme se posó en la espalda de Laura. El contacto fue protector, íntimo, lleno de una ternura que Adrián jamás le había dado. Un hombre alto, impecablemente vestido, apareció a su lado. Sus ojos oscuros evaluaron la escena con una serenidad peligrosa. Laura se giró hacia él y, al hacerlo, su rostro se suavizó. Apoyó la frente en su pecho un segundo, como quien encuentra hogar tras una tormenta. El hombre la besó en el cabello, lento, sin prisa, como si el mundo entero estuviera observando y aún así no le importara. ¿Todo bien, amor?, preguntó él con voz grave. Laura asintió, respirando el perfume familiar que siempre la tranquilizaba. Se giró entonces hacia Adrián, y por primera vez habló. No hubo rabia, ni reproches. Solo una calma que dolía más que cualquier grito. Le presentó a su esposo, Mateo, sin mencionar títulos ni cifras. Pero Adrián empezó a comprender cuando vio cómo los empleados del centro comercial saludaban a Mateo con respeto, cuando un gerente apareció nervioso para estrecharle la mano, cuando los murmullos crecieron a su alrededor. El recuerdo del pasado golpeó a Laura como una marea lenta. Aquellos días de frío y silencios, cuando Adrián la había echado con una maleta vieja y palabras crueles. Mateo había llegado después, en un momento en que ella no creía en el amor. La había escuchado, la había esperado. En su pequeño apartamento, compartieron cenas sencillas que se volvían banquetes con solo mirarse. Mateo la besaba como si cada gesto fuera una promesa, como si su cuerpo fuera un templo. En las noches, cuando la ciudad dormía, él la abrazaba y le susurraba que nunca volvería a sentirse menos. Adrián intentó reír, minimizar la escena, pero su voz se quebró. Mateo no alzó la voz ni mostró violencia, su poder residía en la seguridad con la que rodeaba la cintura de Laura, en la forma en que ella se inclinaba hacia él, confiada. Laura habló de su vida, no para presumir, sino para cerrar una puerta. Dijo que había aprendido a amarse, que había conocido un amor que no humilla, que construye. Adrián quiso responder, pero las palabras se le quedaron atascadas cuando Mateo tomó la mano de Laura y entrelazó sus dedos con naturalidad, besándole los nudillos. Se alejaron juntos, dejando atrás un silencio espeso. Mientras caminaban, Laura sintió como el corazón le latía con fuerza, no por Adrián, sino por la libertad. Mateo se inclinó y la besó allí mismo, en medio del centro comercial, un beso lento, profundo, cargado de todo lo que habían superado. Laura sonrió, sabiendo que ese beso era el verdadero final de una historia, aunque aún quedaba mucho por contar. El ascensor de cristal los llevó hacia el estacionamiento privado, y en ese trayecto breve, Laura apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. Sus dedos dibujaban círculos suaves sobre el dorso de su mano, un gesto íntimo que solo ellos compartían. Él se inclinó para besarla otra vez, esta vez en los labios, sin prisa, como si quisiera borrar cualquier sombra que el pasado hubiera intentado proyectar. Laura cerró los ojos, dejando que ese contacto le recordara que ya no estaba sola, que su vida había cambiado de raíz. En el auto, mientras la ciudad desfilaba como un río de luces, Mateo la miró con una mezcla de deseo y ternura. Laura sintió ese cosquilleo familiar que siempre aparecía cuando él la observaba así. Sus recuerdos se deslizaron hacia noches en las que el amor había sido refugio y fuego al mismo tiempo, cuando Mateo la había desnudado no solo de ropa, sino de miedos.
Él la amaba con una paciencia que la hacía sentir valiosa, y con una pasión que la hacía sentirse viva. Llegaron a casa y el silencio elegante de la mansión los envolvió. Mateo cerró la puerta y, sin decir palabra, la atrajo hacia sí. Sus besos bajaron lentamente por su cuello, provocándole un suspiro suave. Laura respondió con la misma intensidad, desabrochando su camisa, sintiendo bajo sus dedos el latido seguro de un hombre que la había elegido cada día. Aquella noche no hubo prisa, solo caricias que hablaban de pertenencia y promesas cumplidas. Mientras tanto, Adrián permanecía en el centro comercial, paralizado. Las risas lejanas y la música le parecían ahora burlas. Comprendió que no solo había perdido a Laura, sino la oportunidad de ser alguien digno de ella. El reflejo en un escaparate le devolvió una imagen vacía, mientras la de Laura se alejaba luminosa, tomada de la mano de un hombre que había sabido ver su verdadero valor. Los días siguientes, la historia comenzó a circular. No por escándalo, sino por contraste. Laura y Mateo aparecían en eventos, siempre unidos, siempre cómplices. Él la miraba como si fuera la única mujer en la sala, y ella respondía con sonrisas que hablaban de amor real. En cenas privadas, Mateo la rodeaba con el brazo, susurrándole palabras que solo ella escuchaba, y Laura sentía que cada herida del pasado se cerraba un poco más. Una noche, sentados en la terraza, Laura apoyó los pies sobre las piernas de Mateo mientras él le daba un masaje lento. El cielo estaba lleno de estrellas y la brisa olía a jazmín. Laura habló de Adrián, no con dolor, sino con gratitud. Dijo que sin aquel final cruel, quizá nunca habría encontrado un amor tan profundo. Mateo la besó en la frente y le prometió que el futuro sería aún más hermoso. Laura entendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la paz que sentía al despertar junto a un hombre que la respetaba. Cada beso, cada caricia, cada mirada compartida era una victoria silenciosa. El pasado ya no dolía, se había convertido en un peldaño que la había llevado exactamente donde debía estar. El tiempo pasó, y la vida de Laura floreció con una serenidad que pocos conocían. Mateo no solo era su esposo, sino su amante, su amigo, su cómplice. En las madrugadas, cuando la ciudad dormía, él la abrazaba desde atrás, besándole el hombro, recordándole que había elegido bien. Laura sonreía, consciente de que el amor verdadero no grita ni humilla, acompaña, protege y eleva. Y así, sin buscar venganza ni aplausos, Laura cerró el capítulo más doloroso de su vida. No con palabras duras, sino con una felicidad tan auténtica que se volvió irrefutable. Adrián quedó como un eco lejano, una sombra de lo que pudo ser. Ella, en cambio, caminó hacia adelante, de la mano de un hombre que la amaba por completo, sabiendo que la mejor respuesta a la humillación siempre sería vivir plenamente, amar intensamente y no volver jamás a mirar atrás. ChatGPT. La mañana siguiente amaneció lenta, envuelta en una luz tibia que se filtraba entre las cortinas. Laura despertó con la respiración de Mateo marcando un ritmo tranquilo a su espalda. Permaneció inmóvil unos segundos, disfrutando de la certeza de aquel abrazo que no exigía nada, que solo estaba ahí. Cuando se movió, él abrió los ojos y sonrió, una sonrisa que siempre parecía decirle que el mundo podía esperar. Le besó la nuca con delicadeza, como si temiera romper un hechizo, y Laura respondió entrelazando sus dedos con los de él. Desayunaron en silencio, compartiendo miradas y pequeños gestos que decían más que las palabras. Mateo le preparó café y Laura observó la precisión de sus movimientos, la calma que transmitía incluso en lo cotidiano. Pensó en cómo, durante años, había creído que el amor debía doler para ser real. Ahora entendía que la verdadera intensidad estaba en la paz que sentía al estar con él, en la confianza que le permitía ser exactamente quien era. Salieron de casa poco después. El auto avanzó por avenidas amplias, y Laura apoyó la mano sobre la pierna de Mateo, un gesto simple que la hacía sentir cerca. Él la miró de reojo, y sus ojos se encontraron en un acuerdo silencioso. El día los esperaba con compromisos, reuniones, decisiones importantes, pero nada parecía pesado cuando iban juntos. En la oficina, Laura se movía con seguridad. Las personas la escuchaban, la respetaban, no por el apellido que ahora llevaba, sino por la claridad de su voz. Mateo observaba desde cierta distancia, orgulloso, sabiendo que ella no necesitaba ser rescatada, solo acompañada. Cuando sus miradas se cruzaban, un leve gesto bastaba para reconectarlos, como un hilo invisible que nadie más percibía. A media tarde, Laura sintió un cansancio extraño.
Mateo lo notó de inmediato y se acercó, apoyando una mano en su espalda. Le susurró que saldrían antes, que el día podía esperar. Ella asintió, agradecida. En el ascensor, el espacio reducido los envolvió en una intimidad inesperada. Mateo la atrajo hacia sí y la besó, un beso lento, profundo, que le devolvió la energía perdida. Laura respondió con la misma intensidad, olvidándose por un momento de todo lo demás. De regreso en casa, la tarde se volvió perezosa. Se sentaron en el sofá, Laura recostada contra el pecho de Mateo, escuchando su corazón. Él le acariciaba el cabello con paciencia infinita, y ella cerró los ojos, dejándose llevar por esa sensación de seguridad. Hablaron de planes, de viajes que aún no habían hecho, de lugares donde querían perderse sin prisa. Cada palabra construía un futuro que se sentía posible. Más tarde, Laura recibió un mensaje inesperado. No lo abrió de inmediato, pero su expresión cambió lo suficiente para que Mateo lo notara. Él no preguntó de inmediato, le esperó, respetando su silencio. Cuando ella finalmente habló, su voz era serena, aunque cargada de recuerdos. Adrián había intentado contactarla. Laura sostuvo el teléfono unos segundos más y luego lo dejó a un lado. Mateo tomó su rostro entre las manos y la miró con atención, sin celos ni reproches, solo presencia. Laura respiró hondo y apoyó la frente en la de él. Dijo que no sentía odio, solo una distancia clara. Mateo le recordó que no tenía que responder a nada que no le naciera. En ese instante, Laura comprendió que su fuerza ya no dependía de cerrar cuentas con el pasado, sino de cuidar lo que había construido. Sonrió, aliviada, y besó a Mateo con una gratitud profunda. La noche cayó sin que se dieran cuenta. Prepararon una cena sencilla, compartiendo risas y pequeños accidentes domésticos. Mateo la abrazó por detrás mientras ella cortaba verduras, besándole el cuello con suavidad. Laura se dejó llevar por esa cercanía, por el calor de su cuerpo, por la certeza de que el amor podía ser cotidiano y extraordinario al mismo tiempo. Después de cenar, salieron a la terraza. Las luces de la ciudad brillaban como un mar lejano. Laura se envolvió en una manta y se sentó junto a Mateo. Él le habló de su infancia, de los miedos que había tenido, de las veces que dudó de sí mismo. Laura escuchó con atención, entendiendo que incluso un hombre tan seguro había tenido grietas. Se acercó más, apoyando la cabeza en su hombro, y le dijo que lo veía, que lo admiraba no por su fortaleza, sino por su honestidad. El viento movía suavemente las plantas, y el silencio se volvió cómplice. Mateo le tomó la mano y la llevó a su pecho, donde el latido era firme. Laura pensó en cómo ese ritmo se había convertido en un ancla para ella. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no había nada que demostrarle a nadie. En algún lugar de la ciudad, Adrián caminaba sin rumbo, con el teléfono en la mano y una sensación persistente de vacío. Pero Laura ya no estaba allí, ni emocional ni mentalmente. Su vida se había desplazado hacia un espacio donde el pasado no tenía poder. En la terraza, Mateo se inclinó para besarla otra vez, y Laura respondió con una entrega tranquila, consciente de que el amor que compartían seguía creciendo, capa por capa, día tras día, sin necesidad de finales ni promesas grandilocuentes, solo con la certeza de que aún quedaban muchas páginas por escribir y que cada una comenzaría exactamente donde la anterior había quedado. La madrugada avanzó con un silencio profundo, apenas roto por el murmullo lejano de la ciudad. Laura se quedó un rato más en la terraza, apoyada contra Mateo, observando cómo las luces se apagaban una a una. Él le rodeó los hombros con el brazo, acercándola más, como si quisiera protegerla incluso de pensamientos que ya no dolían. Laura sintió ese gesto como una promesa sin palabras, una que no necesitaba ser pronunciada. Cuando finalmente entraron, el ambiente de la casa se volvió íntimo, casi suspendido en el tiempo. Mateo encendió una lámpara tenue en el dormitorio y la luz cálida bañó las paredes. Laura se sentó en el borde de la cama mientras él se acercaba despacio, mirándola como si cada paso fuera una decisión consciente. Sus manos se encontraron y, por un instante, no hubo prisa. Solo respiraciones acompasadas y la certeza de estar exactamente donde debían. El beso que compartieron fue lento, profundo, cargado de una confianza construida día a día. Mateo deslizó los dedos por la espalda de Laura con una suavidad que le erizó la piel, y ella respondió acercándose más, apoyando la frente en su pecho. No había urgencia, solo una intimidad que hablaba de noches compartidas y de futuros imaginados en voz baja.
Laura cerró los ojos, dejando que esa cercanía borrara cualquier eco del pasado. Se recostaron juntos, envueltos en sábanas blancas, y Mateo la abrazó desde atrás, su respiración cálida en la nuca de ella. Laura pensó en cómo había cambiado su forma de amar, en cómo ahora podía entregarse sin miedo a perderse. Él le susurró palabras suaves, casi imperceptibles, que hablaban de admiración y deseo. Laura sonrió, sintiendo que ese amor la fortalecía en lugar de disminuirla. La mañana siguiente llegó sin sobresaltos. El sol se filtró lentamente y Laura despertó antes que Mateo. Se quedó observándolo, recorriendo con la mirada los rasgos que ya conocía de memoria. Pensó en lo extraño que era sentirse en casa en el cuerpo de otra persona. Cuando Mateo abrió los ojos y la encontró mirándolo, sonrió con una ternura que siempre parecía nueva. La atrajo hacia sí y la besó, marcando el inicio de otro día compartido. Pasaron la mañana entre risas y conversaciones ligeras. Laura habló de una idea que llevaba tiempo rondándole la mente, un proyecto personal que quería desarrollar. Mateo la escuchó con atención, haciéndole preguntas, aportando ideas sin imponerlas. Ella se dio cuenta de que, por primera vez, alguien no intentaba dirigir su camino, solo caminar a su lado. Esa comprensión le dio un impulso inesperado. Decidieron salir a caminar por un parque cercano. El aire fresco les despejó la mente y Laura se sintió liviana, casi juvenil. Caminaban tomados de la mano, deteniéndose de vez en cuando para observar detalles insignificantes, una pareja riendo en un banco, un niño persiguiendo palomas, la sombra de los árboles moviéndose con el viento. Mateo la besó en la sien y Laura apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que el mundo podía ser simple. Mientras avanzaban, Laura recordó momentos de su pasado con Adrián, no con nostalgia, sino con una claridad nueva. Comprendió que muchas de las heridas que había cargado no eran solo culpa de él, sino de su propio miedo a estar sola. Ahora, ese miedo ya no existía. Mateo no llenaba un vacío, compartía una plenitud que ella había aprendido a construir. Por la tarde, regresaron a casa y se dedicaron a actividades separadas, aunque siempre conscientes de la presencia del otro. Laura escribió durante horas, concentrada, mientras Mateo trabajaba en su despacho. De vez en cuando, cruzaban miradas o intercambiaban una sonrisa silenciosa que reforzaba su conexión. No necesitaban estar juntos físicamente para sentirse unidos. Al anochecer, Mateo apareció con 2 copas de vino y la invitó a sentarse junto a él. Laura aceptó, agradecida por ese gesto simple. Hablaron de libros, de música, de recuerdos que los habían marcado. Mateo confesó que, antes de conocerla, había pensado que el amor era algo que se negociaba. Laura le dijo que ella había creído que era algo que se soportaba. Ambos rieron, conscientes de lo lejos que habían llegado. El vino, la música suave y la cercanía crearon una atmósfera envolvente. Mateo la tomó de la mano y la guió hacia el centro de la sala. Comenzaron a moverse lentamente, sin coreografía, dejándose llevar. Laura apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido que ya reconocía como propio. Ese baile improvisado se convirtió en un lenguaje íntimo, una forma de decirse todo lo que no necesitaba palabras. Cuando la música terminó, no se separaron de inmediato. Mateo la miró con una intensidad serena, y Laura sintió un estremecimiento que no tenía nada que ver con el deseo físico y todo que ver con la conexión emocional. Se besaron otra vez, esta vez con una profundidad que hablaba de elección, de permanencia. Más tarde, mientras se preparaban para dormir, Laura recibió una llamada inesperada. No contestó de inmediato. Miró a Mateo, buscando en sus ojos una señal, y encontró solo apoyo. Contestó con calma, escuchó en silencio, y al colgar, su expresión era distinta, no perturbada, sino reflexiva. Mateo no preguntó, solo la abrazó, permitiéndole procesar a su ritmo. Laura se dio cuenta entonces de que su historia no necesitaba ser explicada ni justificada. Estaba en constante movimiento, creciendo, transformándose. Se recostó junto a Mateo y cerró los ojos, sintiendo que cada día añadía una capa más a esa vida que habían construido juntos, una vida que no se definía por lo que habían dejado atrás, sino por todo lo que aún estaba por venir, extendiéndose ante ellos como un camino abierto que seguía desarrollándose sin prisa, sin finales, simplemente avanzando. El tiempo, que antes parecía un enemigo implacable, se convirtió para Laura en un aliado silencioso. Cada día junto a Mateo era una confirmación de que había elegido bien, no por lo que él poseía, sino por la forma en que la miraba,
como si verla feliz fuera su mayor logro. Aquella certeza fue creciendo hasta convertirse en una calma profunda, una que no se quebraba ni siquiera cuando el pasado intentaba asomarse. Una noche especial, Mateo la invitó a una cena íntima. No hubo ostentación, solo velas, música suave y una mesa preparada con cuidado. Laura lo observaba moverse por la habitación con esa seguridad tranquila que siempre la hacía sentir protegida. Cuando se sentaron frente a frente, Mateo tomó su mano y la sostuvo un poco más de lo habitual, como si estuviera reuniendo palabras que no necesitaban adornos. Le habló del amor como una elección diaria, de cómo ella había transformado su vida no por cambiarla, sino por acompañarla. Laura sintió que los ojos se le humedecían, no de tristeza, sino de plenitud. Después de la cena, salieron al jardín. El cielo estaba despejado, y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Mateo la abrazó por la cintura y Laura apoyó la cabeza en su pecho, escuchando ese latido que ya reconocía como hogar. En ese silencio compartido, Laura entendió que el amor verdadero no llega para salvarte, sino para caminar contigo mientras te salvas a ti misma. Cerró los ojos y sonrió, consciente de que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Días después, el destino quiso cerrar un último círculo. Laura se encontró de nuevo con Adrián, esta vez en un evento social. No hubo gritos ni escenas. Solo dos personas que alguna vez compartieron un camino y ahora se encontraban en puntos completamente distintos. Adrián intentó hablar, explicar, quizá pedir algo que ni él mismo sabía nombrar. Laura lo escuchó con respeto, sin rencor. Cuando respondió, sus palabras fueron claras y firmes. Le agradeció lo aprendido, incluso el dolor, porque la había llevado a descubrir su propio valor. No hubo reproches, solo un adiós definitivo. Mateo observaba desde cierta distancia, sin intervenir. Cuando Laura regresó a su lado, él la rodeó con el brazo y le besó la frente, un gesto sencillo que decía más que cualquier discurso. Laura se dio cuenta de que no había ganado nada enfrentándose al pasado, lo había superado simplemente viviendo bien. Esa fue su verdadera victoria. La vida continuó desplegándose con una armonía inesperada. Laura desarrolló su proyecto, encontró su voz y la usó con convicción. Mateo estuvo ahí en cada paso, celebrando sus logros como si fueran propios. En las noches, cuando el cansancio se hacía presente, se buscaban en el silencio, compartiendo caricias que no necesitaban urgencia. El amor entre ellos se volvió un refugio y un impulso, una combinación rara y poderosa. Una madrugada, mientras la ciudad dormía, Laura despertó sobresaltada por un recuerdo antiguo. Mateo la sintió moverse y la abrazó con fuerza, sin preguntas. Ella apoyó la frente en su pecho y dejó que las lágrimas salieran, no por dolor, sino por liberación. Mateo le susurró que estaba a salvo, que ya no había nada que temer. En ese abrazo, Laura entendió que sanar no era olvidar, sino dejar de doler. Los años comenzaron a pasar con una naturalidad hermosa. Laura y Mateo viajaron, rieron, discutieron y se reconciliaron, siempre desde el respeto. Construyeron recuerdos que no necesitaban ser exhibidos para ser reales. En cada ciudad nueva, en cada amanecer compartido, Laura agradecía en silencio haber tenido el coraje de no volver atrás cuando el pasado intentó alcanzarla. Una tarde cualquiera, sentados frente al mar, Laura observó cómo las olas rompían una y otra vez contra la orilla. Pensó en su propia historia, en cómo había sido derribada y reconstruida. Mateo le tomó la mano y le preguntó qué pensaba. Ella sonrió y le dijo que estaba agradecida por todo, incluso por lo que una vez la hizo sentir pequeña. Mateo la besó con suavidad, entendiendo que ese momento sencillo era, en realidad, inmenso. Laura comprendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en el reconocimiento externo ni en las miradas sorprendidas de quienes dudaron de ella. Estaba en despertarse cada día sin miedo, en amar sin sentirse menos, en caminar con la cabeza en alto sabiendo que su valor no dependía de nadie más. Adrián quedó como un recuerdo lejano, una lección aprendida. Mateo, en cambio, era el presente y el futuro, la prueba viva de que el amor puede ser refugio y fuerza al mismo tiempo. Al caer la noche, Laura se recostó junto a Mateo, escuchando el sonido del mar a lo lejos. Cerró los ojos con una paz que nunca antes había conocido. Su historia no terminó con una venganza ni con una victoria ruidosa, sino con algo mucho más poderoso, una felicidad auténtica, construida con paciencia, respeto y amor verdadero. Y mientras el mundo seguía girando, Laura supo, con absoluta certeza,
que había llegado exactamente al lugar donde siempre debió estar.